secundaria A2. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro quinto tema del área de razonamiento lógico, ¿verdad? Recuerden que ya nosotros hemos trabajado lo que es proposiciones y cómo se diferencian de una no proposición, ¿verdad? Recordemos que tiene que tener un carácter en el cual básicamente me demuestre coherencia. Ya sabemos la diferencia entre una proposición compuesta y simple. También hemos visto la clasificación, apodícticas, asertódicas, como ya les he mencionado. Y hemos entrado a ver el tema de la formalización, ¿verdad? Recuerden de que hay 3 criterios para poder formalizar. El primero es seleccionar o ubicar cuántas proposiciones simples hay dentro de la premisa o la proposición general. Luego de ahí voy a ubicar los conectores lógicos y finalmente voy a pasar a formalizar, ¿verdad? Y recuerden cuándo es una negación externa y una negación interna, ¿verdad? Mayormente con una negación interna encontramos como un jamás, como un nunca o no. Mientras que en una negación externa lo encontramos básicamente como es falso que, es objetable que. Básicamente eso es lo que me va a determinar la diferencia entre un negador externo y un negador interno, ¿verdad? Ahora, miren, pueden observar aquí básicamente, vamos a ver 4 casos especiales a través de cómo es que se ubican o cómo podemos encontrar negadores externos o negadores internos. ¿Ya? A través de una pequeña forma, de una balanza, vamos a ver si es que hay un desequilibrio, es que afecta la negación a la proposición. Y si no hay un desequilibrio, es que no va a afectar. A ver, comencemos. Miren, en el primer caso podemos observar, en la primera balancita, dice negador interno y negador interno. ¿Qué quiere decir? Si nosotros dentro de la proposición encontramos 2 negadores internos, miren, no hay absolutamente ninguna distorsión, no hay ningún desequilibrio. Quiere decir que el no, como observamos aquí, le va a afectar al P y el nunca le va a afectar al Q. Por lo tanto, si nosotros formalizamos, vamos a tener un no P, ¿ya? Y tenemos un nunca Q, ¿verdad? Y tenemos el conector lógico de la y, ¿qué quiere decir? Que no hay un desequilibrio, que si hay 2 negadores internos, cada uno le va a afectar a la determinada proposición. Ahora, veamos el siguiente caso. Cuando hay 2 negadores externos, también observamos en la balanza de que no hay un desequilibrio, no va a afectar. Por lo tanto, si nosotros encontramos en la premisa o en la proposición lo siguiente, dice, es falso que P y es mentira que Q. Profesor, pero si usted dijo de que cuando mayormente encontramos es falso que, es mentira que, es una negación externa. Pero aquí estamos encontrando 2 negaciones externas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hay 2 negaciones externas, no hay desequilibrio. Por lo tanto, no va a haber negaciones externas. Por lo tanto, va a quedar así. Es falso que P menos P. Es mentira que Q menos Q. Y tenemos aquí el conector lógico de la I. Por lo tanto, no va a afectar, no va o no vamos a colocar un negador externo, siempre y cuando encontremos 2 negadores externos dentro de la proposición. Ya observamos o ya explicamos 2 casos especiales de cómo podemos evidenciar prácticamente los negadores externos y los negadores internos. ¿Verdad que es fácil? Ahora vamos a continuar viendo 2 casos especiales más para poder ubicarlos. Miren, en la siguiente balanza, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un negador externo y un afirmador, por ejemplo, el afirmador le podemos encontrar como es verdad que, o lo podemos encontrar como es cierto que, se dan cuenta que tampoco va a ocasionar ningún desequilibrio, ¿verdad? No hay ningún desequilibrio. Por lo tanto, vamos a formalizar. Es imposible que P, vamos a ponerle menos P, y es verdad que Q. Tenemos el conector lógico de la I. ¿Se dan cuenta de que, miren, ve? ¿Se dan cuenta, ve? Negador externo y afirmador no afecta. No va a haber un negador externo aquí con paréntesis. No va a afectar porque no hay un desequilibrio. Eso es siempre y cuando encontremos dentro de la proposición general. Recuerden también que una proposición tiene que tener un carácter afirmativo o
negativo, ¿verdad? Para demostrar su falsedad o su verdad. Y sobre todo tiene que tener criterio para comprobar si es una proposición o no. Entonces, y el cuarto caso especial en el cual nosotros vamos a encontrar o vamos a ubicar prácticamente si afecta o no el negador externo al interno es el siguiente. Aquí, por ejemplo, encontramos, miren, un negador externo y un negador interno. Si encontramos dentro de la proposición un negador externo y un negador interno, si hay un desequilibrio aquí, miren. Hay un desequilibrio. Y el desequilibrio impera más sobre el negador externo. A ver, vamos a formalizar. Dice, es absurdo que P o jamás Q. Entonces, si hay un desequilibrio que prima el negador externo, vamos a abrir un negador, vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar. Entonces, es absurdo que P, ¿ya? P, jamás Q, menos Q porque es un negador interno, cierro paréntesis y tengo el conector lógico de la O, ¿sí? Entonces, miren, ahí sí hay un desequilibrio. Ahí sí prácticamente va a afectar el negador externo, mientras que, por ejemplo, en el caso número 2 y en el caso número 3 no afecta el negador externo dentro de la proposición. Por eso es necesario observar y sobre todo escuchar y tener en cuenta estos casos cuando vayamos a formalizar para no poder equivocarnos. ¿Verdad que está fácil? A ver, ahora, entonces, esos son los cuatro casos especiales que debemos tener en cuenta en cuanto a la formalización, para que no nos podamos equivocar, para que tengamos en cuenta estos criterios. Vamos a pasar a desarrollar dos ejercicios complementarios para poder. Ahora sí pasamos a desarrollar aquí, por favor, dos ejercicios complementarios para poder ubicar los casos especiales y sobre todo tener en cuenta cuando realicemos las demás actividades complementarias. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio número 1 nos dice, es absurdo afirmar que las precipitaciones se dan en forma de lluvia o nieve, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, es absurdo afirmar que las precipitaciones se dan en forma de lluvia. Las precipitaciones se dan en forma de lluvia, tenemos que es P. Y el otro o la otra proposición viene a ser que las precipitaciones se dan en forma de nieve. Tenemos Q, ¿verdad? Tenemos P, Q. Acá tenemos el conector lógico, la O, ¿verdad? Y este absurdo viene a ser un negador externo, ¿verdad? Miren, entonces tenemos negador externo P o Q. ¿Cuál vendría a ser la clave? La letra D, ¿verdad? Miren entonces cómo nosotros ahí podemos ubicar. Y en el ejercicio número 2 dice, carece de todo sentido que Martín Vizcarra no sea egresado de la UNI, al igual que ingeniero civil. Ah, entonces miren acá, este carece de todo sentido que viene a ser un negador externo y este no viene a ser un negador interno. Entonces, vámonos al caso. En el caso número 4 es en el que me dice que cuando hay un negador externo y hay un negador interno, el negador externo prima sobre el negador interno, ¿ya ven? A ver, vamos a formalizarlo entonces. Dice, carece de todo sentido que Martín Vizcarra no sea egresado de la UNI. No sea, que Martín Vizcarra no sea egresado de la UNI, menos P, ¿verdad? Al igual que ingeniero civil. Tenemos entonces Q, ¿verdad? Ahora tenemos una I, porque es al igual que, entonces tenemos menos P, I, Q y el negador externo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vendría a ser la clave? La letra B, porque hay un negador externo que prima sobre el negador interno. Entonces, estudiantes, es muy, pero muy necesario tener en cuenta estos cuatro casos especiales para poder demostrar cuándo afecta un negador externo o cuándo no afecta, ¿verdad? Entonces, recordemos, cuando hay dos negadores internos, afectan normal a las proposiciones, porque no hay ningún desequilibrio. Cuando encontramos dos negadores externos, tampoco hay ningún desequilibrio, por lo tanto el negador externo no va a afectar, no va a haber paréntesis. En la tercera, cuando hay un negador externo y cuando hay una afirmación, ¿qué es lo que va a ocasionar ahí? ¿Verdad? Entonces que tampoco hay desequilibrio, que no va a afectar, que no va a haber
negador externo. Y cuando hay un negador externo y un negador interno, si hay un desequilibrio, el negador externo está por encima del negador interno y sí va a afectar. Espero que la clase haya quedado comprendida. Voy a dejar algunas actividades complementarias. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta,